Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Hermanos, qué gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo, meditando la palabra de Dios en esta octava de Pascua. En estos días hemos estado escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles y hoy, pues no es la excepción. Nuevamente escuchamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 13 al 21, cómo el Señor por medio de los apóstoles hace grandes prodigios. Entonces todos nosotros estamos llamados también a hacer grandes obras delante de los hombres, no por nuestros méritos, no por nuestro poder ni por nuestra palabra, sino en nombre de Jesucristo. Y hoy nos dice Lucas en Hechos, cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan, se dieron cuenta de que eran hombres sin estudio ni cultura. Se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Entonces, para predicar la palabra de Dios, más que estudio, más que cultura, necesitamos humildad y obediencia. El hombre humilde y obediente es quien agrada a Dios y Dios hace por medio de él grandes prodigios. ¿Por qué los grandes estudiosos, a lo mejor pensadores, aquellos hombres se dan cuenta de quiénes eran estos? Dice que se dieron cuenta de que eran hombres sencillos, sin estudio ni cultura, pero reconocen que son discípulos del Señor por las obras que realizan, por su obediencia. Todos nosotros estamos llamados también a ser hombres de Dios con esta característica. No importa si no tenemos tanta preparación. Para hablar de Dios no necesitas tener muchos conocimientos. Necesitas tener a Dios en tu corazón. Entonces yo les invito para que nosotros en estos días dejemos también entrar a Jesús en nuestro corazón, podamos realizar las obras de Dios que se manifiestan. Aquel hombre que había sido sanado, aquel paralítico de nacimiento, no soltaba a Pedro y a Juan. Así es que los judíos, los maestros de la ley, no podían negar el milagro que Jesús había hecho por medio de ellos. Y era tanta su inquietud que se preguntaban, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho esta señal milagrosa y no lo podemos negar. Pero a fin de que este asunto no se siga corriendo de boca en boca, vamos a amenazarlos para que de aquí en adelante no hablen en nombre de Jesús a nadie. Quien ha conocido a Dios no puede callar. Entonces nosotros no podemos callar la obra de Dios, ni podemos callar los acontecimientos. Por esta razón, hermanos, hay que predicar con valentía, no hay que tener miedo. El Señor es quien nos da el valor y la valentía para anunciar su palabra. No somos nosotros sin Dios, ¿qué somos? El hombre con Dios puede realizar grandes proezas, pero hay que creerle. Los incrédulos jamás podrán comprender la palabra de Dios, al contrario, querrán callarla, pero no se puede callar la voz de Dios. Así es que, hermanos, nosotros también, como Pedro y Juan, les contestan a aquellos hombres, juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerle a Él. Primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. No quiero decir con esto que no tenemos que obedecer a nuestras autoridades, porque Dios también se manifiesta por medio de nuestras autoridades. Ahorita lo que estamos sucediendo es necesario escuchar a las autoridades competentes, el sector salud, a nuestras autoridades eclesiásticas, qué es lo que nos dice, a qué nos invita y estar atentos. Por eso les decía que la obediencia nos hace ser hombres de bien y dar a conocer a Jesús, a quien llevamos en nuestro corazón. Pero sí, necesitamos esforzarnos cada día y nadie estamos exentos. Los maestros de la ley, los fariseos, se resistían a creer en los milagros que Jesús realizaba por medio de los apóstoles.
Pero incluso podemos ver hoy en el Evangelio de San Marcos también cómo los discípulos se resistían a creer. Marcos 16, 9 al 15 nos dice que después que Jesús hubo resucitado, al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían andado con él, los que habían andado con Jesús, que estaban tristes y llorando. Estos, al oír que Jesús vivía y que ella lo había visto, no lo creyeron. Es un poco difícil comprender y entender el misterio de Dios. No es fácil. Aquella primera mujer a quien Jesús se le manifiesta es la que lleva la palabra, la que lleva la buena noticia, pero sus discípulos no le creyeron. Hoy cuánta gente aún se resiste a creer en Dios a pesar de que han pasado más de 2000 años. No es fácil poder comprender y entender, así es que necesitamos ser más humildes para poder aceptar y creer en la palabra de Dios. Después dice que Jesús se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino hacia el campo, los caminantes de Maús. Estos fueron a avisar a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. ¿Qué necesitamos para creer en Dios? ¿Qué hace falta que suceda en nuestra vida para que podamos creerle? Los discípulos no le creían a María Magdalena, no le creían a los discípulos de Maús. Después, más tarde, Jesús se apareció a los 11 discípulos mientras ellos estaban sentados a la mesa. Los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitado. ¿Cuánta gente hoy no cree en Dios a pesar de tantas cosas, tantos prodigios que ha hecho en la vida de todos los hombres? La necedad, la terquedad es el primer obstáculo para poder creer en Cristo. Entonces, hermanos, hay que esforzarnos. Todos, día con día, necesitamos esforzarnos en creer en aquellos que nos anuncian la buena nueva. Durante toda esta semana se nos ha anunciado la resurrección de Cristo. Y no solamente esta semana, cada año se nos anuncia. Pero ¿cuántos de los cristianos que vemos en este mundo realmente hemos creído en Cristo? Y creer no es solamente de oídos, no solamente de palabra. El que cree, obra de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que esforzarnos en creer en Cristo para poder realizar las obras que Él quiere que hagamos en nuestra vida. Y a pesar de la incredulidad de los discípulos, Jesús sigue confiando en ellos. Tanto así que les dice: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. A pesar de la incredulidad de los discípulos, Jesús sigue confiando en ellos. Por eso les da esta orden, les da este mandato: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Entonces, hermanos, todos estamos llamados a anunciar la buena nueva, sin importar nuestro pasado. Jesús no se queda con el pasado de sus discípulos ni con su incredulidad. Confía en ellos, confía en nosotros. Vayamos y anunciemos la palabra de Dios. Así como en estos días, al término de cada celebración eucarística, vayan y anuncien que Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Esa tiene que ser también nuestra consigna de ir y anunciar. Yo les invito para que ustedes desde sus casas, de donde se encuentren, anuncien que Cristo está vivo, Cristo no está muerto. Esa es nuestra mayor alegría y esa es la alegría de todos nosotros como cristianos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte.